Y para empezar, pues les voy a compartir pantalla de la clase número 1 y vamos a tratar de ver las dos clases un poco condensadas, ¿verdad? En esta sesión. Bien, el curso entonces es, perdón, me dicen ustedes si pueden ver la presentación ya. Sí, licenciado. Excelente. Entonces, el curso es Didáctica Especial de la Matemática, ¿verdad? Y vamos a ver el tema del día de hoy es selección y evaluación de materiales en función de las competencias e indicador de cada área curricular. Entonces, algo muy importante acá es definir qué son materiales didácticos, qué son competencias, qué son indicadores, qué es un área curricular, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar por la primera, las áreas curriculares, ¿verdad? Las áreas curriculares pues son todas las clases, ¿verdad? Todas las materias, como se le llamaban antes, ¿verdad? Que el estudiante tiene en su pensum, ¿verdad? Recuérdense que dependiendo del grado en el que esté el estudiante, pues va a tener áreas curriculares que puedan ser distintas unas de otras, ¿sí? La que nos interesa en este caso es matemática, ¿verdad? ¿Y por qué nos interesa matemática? Bueno, porque los materiales didácticos que vamos a utilizar, las actividades que vamos a hacer, las evaluaciones que vamos a hacer, van en función principalmente del área curricular. Claro, hay actividades integradoras, ¿verdad? Es decir, actividades que van a fusionar o van a combinar áreas curriculares en una sola, ¿verdad? En una sola actividad, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han hecho actividades integradoras y me gustaría si pudieran darme un ejemplo de qué actividades integradoras han realizado, si tienen alguna. No, bueno, tal vez ustedes las han realizado y ni siquiera se han dado cuenta. Por ejemplo, si ustedes han puesto a exponer a sus estudiantes, esa puede ser una actividad integradora. ¿Por qué? Porque utilizan competencias de comunicación y lenguaje, ¿verdad? De idioma español, ¿sí? Porque tienen que saber sobre oratoria. Por ejemplo, si el tema es de matemática, pues exponen sobre matemática, pero también ustedes les pueden pedir a sus estudiantes material didáctico, ¿verdad? Para dar esa exposición. Y ese material se puede combinar también con expresión artística, ¿verdad? Depende qué tan ordenado sea, que también estén colocadas las letras, si llevan carteles o llevan alguna presentación, si llevan algún material extra para colocar en la clase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa puede ser una actividad integradora, ¿verdad? Bien, en este caso, pues nosotros vamos a ver, podemos ver actividades integradoras o no integradoras, pero que involucren al área de matemática, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Y con respecto a eso, pues tenemos también las competencias. ¿Y cuáles son las competencias, digamos, o qué son las competencias en matemática? Bueno, las competencias en matemática, si ustedes han pues leído el CNB y están pues ahí conectados con el CNB, pues las competencias es una acción, ¿verdad? Que tiene que realizar el estudiante al finalizar cierto grupo de temas, ¿verdad? Cierto grupo de contenidos, ¿sí? Al finalizar, incluso hay competencias de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, ¿sí? Hay competencias que se pueden lograr en un solo tema y hay competencias que se logran durante todo el año, ¿verdad? Que es un proceso que se lleva a cabo todo el año para lograr esa competencia, ¿verdad? Sí, es qué tan capaz es el estudiante de realizar cierta acción, ¿verdad? Eso es una competencia, ¿verdad?
Y un indicador del logro, son las acciones que el estudiante realiza que nos dice qué tan acercado va de lograr la competencia, ¿sí? Ese es un indicador de logro. Y entonces, con esas tres cosas, ¿verdad? Con el área, con la competencia, con el indicador de logro, pues nosotros ya tenemos una referencia de qué tan hábil es el estudiante para cierta situación. Porque, pues, de lo que se trata las competencias es de preparar al estudiante para situaciones, ¿sí? No para ganar un examen, no para entrar a la universidad, bueno, que también podría ser tomada como una acción, ¿sí? No para pasar de año, ¿de acuerdo? Se prepara al estudiante o la intención de basar en competencias el sistema educativo es eso, ¿verdad? Prepararla para situaciones de la vida, ¿de acuerdo? Bien. Si tienen alguna duda, no tengan pena, pueden levantar la mano, activar su micrófono y preguntar, ¿de acuerdo? No tengan pena en interrumpir la clase. Bien, entonces vamos a empezar con el origen de los materiales y recursos didácticos utilizados en el aula. ¿De dónde creen ustedes que provienen los materiales didácticos? ¿Cuándo fue la primera vez que se empezó a utilizar? ¿Alguna idea por ahí? ¿No? Cuando se implementó el CNDL, ¿Perdón? Tal vez de la necesidad que se tenía del poder salir de la monotonía con los estudiantes. Sí, ¿verdad? Bueno, recordemos que un material didáctico es cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que nos ayude a enseñar, ¿verdad? Eso es un material didáctico. Es cualquier cosa que nos ayude a enseñar. Una piedra puede ser material didáctico, un shampoo puede ser un material didáctico, eh, lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier cosa puede ser un material didáctico. Y bueno, el material didáctico sirve para enseñar y de hecho, eh, la historia de la humanidad se ha basado en precisamente eso, en el aprendizaje, ¿sí? Bueno, no fue hasta los años de 1800 en donde se acuña el término material, perdón, en 1900, que se acuña el término de material didáctico para decir que es un objeto, ¿verdad? O cualquier cosa que nos ayude a enseñar. Bueno, ahora, por ejemplo, se le añaden elementos que no son tangibles, ¿sí? ¿Qué elementos no son tangibles que nos ayudan a enseñar? Por ejemplo, el Internet, ¿verdad? En este caso es fundamental, ¿verdad? Entonces, el Internet no lo puedo tocar, ¿verdad? Existe, pero no lo puedo tocar. Sin embargo, es un material didáctico. ¿Por qué? Porque me ayuda a enseñar. Entonces, en realidad, el origen del material didáctico no tiene una fecha de inicio exacta, ¿verdad? Sino nos habla de cómo se empezó a utilizar, ¿verdad? Y, por ejemplo, en los inicios de la humanidad, cuando el hombre aprendió a usar el fuego, si alguien le hubiera enseñado, ¿verdad? A cómo crear el fuego cuando una persona descubrió el fuego y esta persona enseñó a otra, utilizó, por ejemplo, piedras, utilizó también madera para poder enseñarle cómo se creaba el fuego, ¿verdad? Entonces, eso era en primera parte un material didáctico, ¿sí? ¿Qué bandera es esta? A ver si saben de geografía. Grecia. Grecia, muy bien. Bueno, pues en la antigua Grecia, los filósofos fueron los primeros en utilizar material didáctico, ¿verdad? Regularmente utilizaban la tierra como pizarra,
¿sí? Que era su principal material didáctico, y ahí empezaban a realizar algunas explicaciones, ¿verdad? También los papiros en la Grecia antigua se utilizaban como material didáctico para transmitir información de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, los orígenes pues son bastante antiguos, ¿verdad? De hecho, como les decía, desde el principio de la humanidad. ¿Esta bandera de dónde es? La otra bandera. Egipto. Egipto, ¿verdad? Muy bien, de Egipto. Y bueno, en Egipto pues se crean los primeros libros, que los libros pues son una de las principales herramientas de material didáctico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos permiten descubrir información de diferentes personas o de una persona, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se crearon los primeros libros, y también, pues, y de igual manera, no se transmitía la información de manera como lo hacemos ahora, pero se utilizaban otro tipo de materiales para transmitir la información y educar a las personas, ¿verdad? Y si alguien me puede decir, ¿qué es la figura del centro? Calendario maya. Muy bien, el calendario maya, ¿verdad? Y como les decía, pues cualquier cosa puede servir como material didáctico, incluso el calendario maya, ¿verdad? Cuando nosotros vemos aspectos de la matemática, nos referimos muchísimo al calendario maya, que nos sirve para enseñar diferentes cosas. Y de hecho, el estudio del calendario maya nos permite también realizar actividades integradoras con nuestros estudiantes, porque podemos ver diferentes áreas curriculares. Voy a regresar a ellas para que ustedes vean, por ejemplo, matemática, idioma español, en la forma en la que hablamos y nos referimos, ¿verdad? Podemos ver también idioma maya, ¿sí? Podemos ver ciencias sociales, ¿sí? Entonces, podemos observar varias áreas involucradas en el estudio del material, perdón, en el estudio del calendario maya, que es una herramienta, en este caso, que le utilizaríamos como material didáctico. Quien tenemos también experiencias locales y departamentales de recopilación y selección de materiales y recursos educativos utilizados en el aula. ¿Qué criterios tenemos que utilizar? Entonces, para esto, aquí ustedes me van a ayudar. Entonces, me gustaría que me dieran ejemplos de qué materiales han utilizado ustedes en el aula con mayor frecuencia, ¿sí? ¿Qué materiales pueden ser? Por ejemplo, carteles, ¿sí? ¿Qué otro material didáctico? Ah, bueno, pues, por ejemplo, alguien puede haber utilizado juegos de mesa, alguien puede haber utilizado comida, ¿sí? Y que ustedes hayan utilizado y que haya sido de su entorno, ¿sí? Específicamente, Elick, en el área de matemática. Sí, en el área de matemáticas. Bueno, ahora con mucha frecuencia, bueno, hemos estado utilizando, por ejemplo, para la enseñanza del álgebra, los algeblocks. ¿Qué más? ¿Otras personas que quieran participar? Buen día, licenciado. Buenos días. Pues, viera que yo ahorita he utilizado pues este material, ya que mis alumnos está costando que el aprendizaje de las tablas y por ende les cuesta, ¿verdad?, realizar operaciones. Entonces, he utilizado
unas tarjetitas de cartulina y ahí les pongo el valor de la tabla, ¿verdad? Por decir 4, por decir así. Entonces, si los puse así en la cancha, entonces yo decía 2 por 2 y ellos tenían que brincar, ¿verdad? Buscar y brincar. Entonces, me funcionó bastante y como no solo trabajo en una institución, por decirlo así, en un centro educativo que diga, Ajá. hemos estado trabajando también las fracciones y me he guiado del Tangram. Ah, ya. Y en sí otras cosas, ¿verdad? Pero únicamente. Ah. Las tarjetas, podemos poner tarjetas de multiplicar. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Otros 2 ejemplos más, por lo menos? Yo he utilizado mucho el arte del doblez del papel, El la origami. papiroflexia o el origami. Ah, sí, pues, sería. Cintas métricas, ¿Cómo? materiales para medir, cintas métricas. Sí. Hemos utilizado también, por ejemplo, en el experimento del pi, hemos utilizado tapaderas o todo, cualquier objeto circular. Tapaderas, me imagino que lana, ¿verdad? Sí, correcto, ¿Verdad? cintas métricas. Para poder medir la circunferencia, Ajá, luego medirla en alguna regla y luego, pues, medirla, bueno, se puede medir con la misma regla el diámetro, ¿verdad? Y ahí hacer la relación. Sí, correcto. sí, está bien. Muy bien. Lick, buenos días. Buenos días, dígame. Otro tipo de actividad puede ser el sudoku, que también ayuda pues el desarrollo del pensamiento lógico. Sí, sí, correcto. Excelente, sí, son muy buenos ejemplos, ¿verdad? Incluso ustedes pueden llevar, pues, algunas de estas técnicas si se pudiera, ¿verdad? Porque, pues, a veces también depende del contexto poder realizar las actividades o no. Pero, por ejemplo, con el Sudoku, eh, es cierto que, pues, es mucho más fácil llevarles una hoja, que ellos realicen el Sudoku ahí sentados y todo, pero se puede armar un Sudoku gigante, digamos, o de mayor tamaño, tal vez en el patio, si la escuela tuviera, pues, el espacio, ¿verdad? Y pedirles a los estudiantes que con tiza vayan dibujando el Sudoku, que ellos mismos lo vayan haciendo, ustedes les van dando las indicaciones de qué números poner en cada casilla, ¿verdad? Y fomentan ahí también el trabajo grupal y que vayan resolviendo el sudoku en grupos, ¿verdad? Claro, eso depende, por ejemplo, de la cantidad de alumnos que tengan, de si en donde están laborando, pues hay el espacio necesario, ¿verdad? Sí, es una idea, pero no quiere decir que se pueda hacer con todo, ¿verdad? Porque depende de las características de la clase también. Bien. Entonces, este sería el material didáctico local. Y vean que si yo hiciera esta pregunta en algún otro contexto, que de hecho la voy a hacer, porque tengo el mismo curso con la sede del Quetzal. Entonces, pues voy a hacer la misma pregunta y tal vez la otra semana hacemos la comparación entre qué respuestas hay, ¿verdad? Porque imagino yo que van a haber algunas respuestas similares, por ejemplo, el Tangram, eh, podría ser que el Algeblox también, ¿verdad? Podría ser que el origami también, pero por ejemplo, las tarjetas de multiplicar, tapaderas y lana, por ejemplo, puede ser que no sean iguales, ¿verdad? Puede ser que ellos utilicen otro tipo de cosa. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que el material didáctico no es fijo, digamos, no es que ustedes tengan que utilizar cierta cosa para cierto tema, sino que va a depender de su contexto. ¿Y qué incluye el contexto? Bueno, incluye el número de alumnos, el espacio que tengan, incluye los materiales que puedan obtener sus alumnos, porque no todos pueden obtener los mismos materiales, ¿verdad? Pueden haber estudiantes que no puedan obtener
Por ejemplo, sería bueno decirles a los estudiantes, bueno, para el día de mañana todos van a traer su propio Tangram porque necesito que esta actividad la trabajen individual, ¿sí? Pero puede ser que algún estudiante de verdad no tengan dinero para poder comprar su propio Tangram, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Bueno, más adelante vamos a ver, pero se puede armar un Tangram con una sola hoja de papel y le podemos decir, mire, no tiene que comprar el Tangram. Traigan todos una hoja de papel y les voy a enseñar cómo armar su propio Tangram con esa hoja, ¿sí? Entonces, va a depender mucho, como les digo, de su contexto, del contexto socioeconómico, del contexto cultural, ¿verdad? Por ejemplo, cómo le hablamos a un estudiante de los diferentes temas en el aula, ¿verdad? Yo estoy trabajando actualmente en un colegio y pues los niños, les digo yo, tenemos como nuestra sección de ejemplos de supermercado, pero claro, eso se puede dar en mi contexto. Yo no les puedo decir, por ejemplo, a estudiantes que el supermercado, por ejemplo, les quede muy lejos, a ellos incluso en la misma colonia les queda uno, o si salen a un supermercado que les queda como a 5 minutos, ¿verdad? Entonces, y todos los estudiantes han ido al supermercado acompañando a sus papás, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil para mis estudiantes decirles, ah, bueno, ejemplos de supermercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya tienen una referencia. Sin embargo, no es posible para todos los contextos, ¿verdad? Porque imagínense en un lugar donde no haya un supermercado. Entonces no se puede dar ese tipo de contexto, ¿verdad? No les puedo dar ejemplos de eso, pero puedo dar, por ejemplo, ejemplos de mercado, ¿sí? O ejemplos de la feria, por ejemplo, ¿sí? Y relacionar los diferentes temas de matemática con ese tipo de situaciones, algo que ellos vivan. Por ejemplo, mis estudiantes no sabían qué era una feria. Habían escuchado la palabra y más o menos sabían que, o sea, bueno, ellos sabían que habían juegos, ¿sí? Pero no sabían exactamente por qué se daba una feria, qué significaba el feriado y bueno, todas las cosas que involucra la feria, ¿verdad? Bueno, yo les expliqué más o menos, pero ellos no sabían porque no tenían ese contexto, ¿verdad? Entonces, el material didáctico depende mucho, bueno, depende totalmente de este contexto, ¿verdad? Bueno, análisis crítico de los resultados obtenidos en la utilización de materiales y recursos educativos utilizados en el aula. Entonces, me gustaría que me dijeran ustedes cómo les ha ido con el material que han utilizado. Bueno, me gustaría que me dieran una experiencia buena y una experiencia mala, ¿verdad? Eh, para analizar por qué les ayudó cierto material didáctico y por qué no les ayudó otro material didáctico, ¿verdad? Porque no todos los materiales didácticos funcionan, no todos son bien recibidos, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de decirles a mis estudiantes, miren, vamos a hacer una práctica de operaciones combinadas y vamos a realizar un juego. Yo les llevé un juego que era un Monopoly de cartas. En algún momento tal vez lo vamos a ver. Eh, y bueno, la situación era que el juego pues tenía las instrucciones en inglés y ellos, el colegio es bilingüe, pero no todos los estudiantes tenían las mismas competencias en inglés, ¿verdad? O sea, no todos tenían el mismo nivel para, para poder traducir el idioma. Entonces, pasaba que algunos estudiantes decían, ay, no, yo no entiendo esto, yo no quiero jugar, ¿sí? O yo no entiendo bien lo que dice, no sé qué hacer, voy perdiendo, ya no juego, ¿sí? Entonces fue un material didáctico que no me funcionó por la barrera del idioma, ¿verdad? Sí, no todo el material didáctico que nosotros utilicemos va a ser bien recibido o me va a ser útil, ¿verdad? Pero lo importante es ir intentando, ir probando con diferentes materiales didácticos para saber qué más o menos puedo utilizar, ¿verdad? Algo también importante es conocer al estudiante, ¿verdad? Porque si nosotros conocemos al estudiante, vamos a saber qué gustos tiene, qué preferencias tiene y así diseñar material didáctico de acuerdo a eso.
claro, como es algo colectivo y el material didáctico es general, es para todos, pues tengo que encontrar algún punto donde todos estén más o menos de acuerdo o un punto en el que a todos les guste cierto material didáctico para poder presentarlo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, ya les toca a ustedes hablar sobre qué experiencias han tenido con el material didáctico. Buenos días, Lick. En mi caso, sí, las experiencias han sido muy productivas. En mi caso, por ejemplo, ahora en el currículum emergente, en la primera unidad se hablaba sobre abordar la temática de la moneda y el uso de la moneda. Pues, como estos, mis estudiantes, pues 2 años por cuestión de la pandemia, prácticamente quinto y sexto, llegaron a primero básico. Entonces decidí utilizar moneda falsa, es decir, las monedas que venden en las librerías. Y pues realicé un taller de uso de moneda y aplicación de actividades de operaciones básicas, pero pude notar de que algunos estudiantes aún tenían dificultad para reconocer los billetes más el billete de 200. Pero al final de cuentas, pues se familiarizaron con él, incluso por ser línea fronteriza con México aquí, algunos tenemos estudiantes que vienen de la parte mexicana. Se adaptaron rápido también a cómo identificar la moneda guatemalteca y pues fue un taller muy, muy bonito. Se desarrolló la habilidad del estudiante para poder contar, para poder manejar los billetes, para poder cuadrar algunas cuentas que se dio en el taller. Pues sí, y algunos otros también, Lick, vi que sí tuvieron mucha dificultad en el manejo y en el uso de esos billetes, de esas monedas, y les costaba bastante contarlas. Pero en general, pues la mayoría se adaptó a ese taller y pues las competencias se lograron en esa actividad. Excelente, sí. Y bueno, por ejemplo, ahí podríamos también hacer una comparación, ¿verdad? Y por ejemplo, cómo aprenden el uso de las monedas los niños que, por ejemplo, ya trabajan, van a ayudar a sus papás en cualquier cosa y les ayudan con las finanzas, ¿verdad? Y los niños que no trabajan, que es una gran diferencia. Se pueden dar cuenta de que, por ejemplo, hay niños que ya trabajan en el mercado vendiendo diferentes productos y ellos van manejando el dinero. Y pues esos niños en ese tema en específico, pues prácticamente ya alcanzaron la competencia, ¿verdad? Ya reconocen los billetes, ya saben realizar diferentes cuentas, incluso multiplicaciones con los billetes. A lo mejor les cuesta un poco el uso del punto decimal, ¿verdad? Todavía, pero les cuesta menos, ¿verdad? Que los niños que no han tenido esa experiencia, ¿sí? Y bueno, algo reflexionábamos con mi esposa en el viaje a República Dominicana, porque pues allá en República, mi esposa y yo dimos el taller. Este, bueno, reflexionábamos, yo pasé por Bogotá antes de ir a República Dominicana, y si se dan cuenta, pues la diferencia del uso de la moneda es importante porque no utilizan decimales. En Colombia no utilizan decimales, sino que utilizan cifras súper altas. ¿Por qué? Porque su moneda está muy devaluada, ¿verdad? Sí, el cambio de moneda es de 500 pesos colombianos a 580 pesos colombianos a un quetzal, o sea, un quetzal vale 580 pesos, ¿sí? Y bueno, hay cosas como de 300 pesos, ¿verdad? Que son como de 50 centavos, ¿sí? Y de ahí para arriba. Entonces, ellos, por ejemplo, no usan decimales. Y pues, claro, es una complicación menos no utilizar decimales, ¿verdad? Porque pues las cuentas son más exactas, ¿sí? Claro, tienen que hacer operaciones con números mucho más grandes, pero no utilizan decimales y eso es como
eh, digamos, es cuestión de costumbre al final, ¿verdad? Porque pues nosotros al final pues nos acostumbramos al uso de decimales. Ellos se tienen que acostumbrar al uso de operaciones con números muy grandes, ¿verdad? Incluso hay precios como de 300,000 pesos, ¿verdad? En alguna situación, que para nosotros pues sería como menos, ¿verdad? En el caso de República Dominicana, pues es más o menos igual, no se utilizan decimales, ¿verdad? Pero el valor allá es de 7 a 1, es decir, un quetzal vale 7 pesos. Entonces, ellos no utilizan decimales y también utilizan eh, números, digamos, un poquito más grandes. No hay monedas de 1 peso, sino que la moneda más pequeña es de 10 pesos y se va de 10 en 10 hasta, ¿verdad? Hasta, creo que el billete más grande es de 200 pesos allá en República Dominicana. Pero si se dan cuenta que, bueno, el dinero pues es algo muy propio de cada país, entonces funciona de diferente forma. Acá a los estudiantes hay que enseñarles el uso de decimales para esas cuentas, y sin embargo eso es una situación que otros países pues no la tienen, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra experiencia con el uso de materiales? Fíjese, Lee, que ahorita en primero básico, yo estuve en una capacitación de Sinmate y nos mostraron este estilo de los algeblocs, unas fichitas rojas y amarillas, ¿verdad? Rojo negativo, amarillo positivo. Y pues lamentablemente los jóvenes vienen mal pues por toda esta situación de la pandemia y ha sido difícil, ¿verdad? Trabajar con ellos porque el currículum emergente exige ciertos contenidos, pero ellos no vienen con así, ¿verdad? Entonces a mí me ha funcionado mucho para introducción a álgebra. Ha sido excelente esas fichas que yo le digo, ¿verdad? Son del tamaño de una moneda de Quetzal. Y entonces se pega el FOMI, porque son de FOMI, se pegan el FOMI amarillo y rojo y después se hacen las fichas. Y pueden servir para suma y resta también, ¿verdad? Pero el año pasado yo apliqué los algeblocs a alumnos de tercero básico y pues la verdad lo recibieron muy bien, fue muy bien trabajado. Este año se lo proporcioné a tercero básico y veo que les está costando mucho, que no fue igual que el año pasado. Entonces, como usted dice, no siempre el material didáctico va a ser un éxito al inicio, ¿verdad? Y uno tiene que buscar estrategias para enseñarles, porque igual les está costando mucho los temas máxime ya de álgebra, ¿verdad? Entonces, esa experiencia tuve yo este año, únicamente. Y por ejemplo, ¿qué diferencia observó? ¿Por qué a los estudiantes del año pasado no les costó y a esto sí? ¿Por qué cree usted? Fíjese, Lee, que yo le voy a ser muy honesta. A pesar de que estuvo la pandemia, a mí me preocupaba mucho que los jóvenes, pues, pueden trabajar otras áreas. Pueden trabajar lenguaje, ciencias, pero matemática no, es difícil. Yo implementé dar clases en línea, pero no todos se conectaban por el problema de señal, que no tenían un teléfono, ¿verdad? Entonces yo los empecé a citar por grupos y empecé a trabajar con ellos. Prácticamente los alumnos del año pasado y antepasado siempre recibieron matemática. Entonces, pero los jóvenes que ingresaron ahora, ellos venían a cero, porque solo llegaban los docentes y les entregaban los folletos y sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, esa experiencia he tenido yo, ¿verdad? Yo pienso que eso ha sido porque no han tenido una enseñanza, como le digo, van a cero con las tablas, licenciado, y algunos ni siquiera sabían restar.
Entonces yo les comentaba a mis compañeras que era como que yo estuviera recibiendo alumnos de tercero primaria o segundo, algo así lo sentía yo, ¿verdad? Sí. Es mi conjetura, puedo decir. Sí, es complicado. Yo me doy cuenta, por ejemplo, hay niños en el colegio donde yo estoy dando clases que son nuevos, ¿verdad? Son de nuevo ingreso. Y me doy cuenta que vienen algunos mucho más preparados que los que están en ese colegio y otros que no están tan preparados como los que están en ese colegio, ¿verdad? O sea que en su colegio anterior, pues les enseñaban más. Aparte que el colegio trabaja de una forma distinta a los temas de matemática. Digamos, no da todas las subáreas de la matemática durante el año, es decir, no da aritmética, álgebra, eh, geometría, estadística, eh, podría ser funciones, o trigonometría, ¿verdad? No da esas subáreas en un solo año durante básico y diversificado, que es donde estoy ahorita, sino que da, por ejemplo, en primero básico, da introducción bueno, da aritmética e introducción al álgebra. Luego, en segundo básico da álgebra. En tercero da geometría. En cuarto bachillerato da otra parte de álgebra y reciben también estadística. Y en quinto bachillerato ven trigonometría y luego ven también estadística. Entonces, al trabajar así, no se ven todos los temas completamente de todas las subáreas de matemática. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes que saben mucho de aritmética y bastante y un poco de álgebra, pero no saben, por ejemplo, de geometría y no saben, por ejemplo, de funciones y los otros sí. Tal vez no saben tanto de aritmética y de álgebra, pero sí saben un poquito de todo, ¿verdad? Que bueno, no es una crítica al sistema, sino que es para que ustedes observen la diferencia que hay, ¿verdad? Y que si hay algunos estudiantes que recibieron una educación un poquito más avanzada, ¿verdad? En algunos casos. Y pues lo que yo trato de hacer es como de nivelar el aprendizaje para todos. A los que están muy arriba, no bajarlos, pero tratar de que los que están un poquito abajo los vayan alcanzando poco a poco, ¿verdad? Sí, y claro, se necesita mucho esfuerzo porque hay que tener mucha paciencia, porque no, digamos, al enseñar un tema, no todos lo comprenden al inicio y hay que repetirlo varias veces. Y entonces hay que como mostrarle al estudiante que ya sabe que para él es una práctica, pero para el estudiante que todavía no ha comprendido el tema, todavía es un aprendizaje, ¿verdad? Y creo que pues esa adaptación hasta ahora ha funcionado en la mayoría de grados, no en todos, pero en la mayoría de grados ha funcionado. Tal vez en tercero básico es donde me cuesta más eh, tratar de hacer esa nivelación, ¿verdad? Pero en los demás grados pues ahí van. Bien, entonces es cierto, ¿verdad? Los conocimientos previos perjudican el uso de algún material didáctico, como nos acaba de contar la profesora, ¿verdad? Es complicado trabajar algún material didáctico de un tema cuando no se tienen los requisitos previos, los conocimientos previos a ese tema, ¿verdad? Definitivamente es algo que afecta y pues que no va a dejar que ese material didáctico funcione. Bien, ¿alguna otra experiencia? ¿Alguien más o no han utilizado materiales didácticos? ¿Cómo les ha ido, por ejemplo, con experiencias fuera del salón de clases?
cuando ustedes lo sacan al patio, ¿qué me pueden contar de eso? ¿Qué actividades han hecho? No quieren hablar los compañeros. ¿No? Sí, buen día, Bueno, licenciado. todavía. Mucho gusto. Feliz Buen tarde, día. Aguirre, desde Catarina, San Marcos. Solamente que estoy un poco descontextualizado. La verdad que no tenía la aplicación y el teléfono que tengo, pues no tiene espacio porque el que tenía, pues se arruinó. Entonces, en cuanto a la pregunta, no sé, por lo que había escuchado, yo tantito escuché a los compañeros que me antecedieron a la palabra. Yo considero que es generalizado lo que es el material didáctico que nosotros hemos utilizado, pero